RTP. Vamos con Arturo Moscoso. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. A usted gracias por acompañarnos para hacer esta lectura de lo que ocurre en estas relaciones diplomáticas. Justamente teníamos a Andrés Merino en Colombia, algo conversando sobre ese discurso. Petro le dice, conversemos, el presidente no responde a esa invitación, pero luego Colombia sigue tomando decisiones en el marco arancelario, el marco económico. La lectura vista desde lo político, ¿a quién está resultando hasta ahora, doctor? Bueno, a mí me parece que dentro de esta nueva política de hechos consumados que ha puesto un poco de moda el presidente Trump y que también ha pretendido utilizar el Ecuador ahora con Colombia, no nos está yendo tan bien, ¿no? Porque no estamos en las mismas condiciones de Estados Unidos como para imponer ciertas particularidades en cuanto a los aranceles o en cuanto a la producción, etcétera, etcétera, o desde donde se pudiera presionar para la toma de decisiones. El punto es que quien sale más perjudicado, creo yo, son justamente los ecuatorianos, ¿no? Y los empresarios ecuatorianos dando la importancia del mercado colombiano para nosotros. Y a su vez los ecuatorianos en el sentido de que la producción colombiana no va a llegar o va a ser más cara. Y esto además tiene unos factores adicionales graves, que son el tema de la venta de energía, los ingresos que pueden entrar por el SOTE, que si bien puede ser una especie de castigo para Colombia, de todas formas implica un ingreso de recursos al Ecuador a través del alquiler del SOTE a Colombia. Y el tema del contrabando, ¿no? El tema del contrabando que frente a una frontera tan porosa, que es justamente una de los reclamos de Ecuador a Colombia, que no controla sus fronteras, pues va a tener un repunte en estos meses si es que eso se mantiene, ¿no? Entonces es una situación complicada que creo yo en la que Ecuador está saliendo más perjudicado a pesar de querer hacer una presión a Colombia, que creo que es válida, ¿no? En el sentido de que, en efecto, Colombia ha descuidado absolutamente su frontera sur y mucha de la problemática que tenemos ahora en el Ecuador se debe justamente a ese descuido, ¿no? Válida totalmente, y sería más válida quizás, doctor, si se mostrara dónde están dónde ha fallado, dónde no ha cumplido Colombia, que esa información que todavía no tenemos por parte del gobierno ecuatoriano. Bueno, las muestras son claras, sigue entrando droga. No sabemos solamente si por incompetencia o por complicidad del gobierno colombiano o por incompetencia o falta de recursos del gobierno ecuatoriano. Falta conocer eso. Ahora, no se esperaba nada realmente de este foro, en este espacio, digamos, que tuvieran un encuentro, sí quizás un encuentro entre cancilleres de ambas repúblicas. ¿Cree que estos dos personajes puedan limar un poco las asperezas? Dependiendo de la apertura que les dé el mismo cada uno de los presidentes, ¿no? Si es que tienen carta blanca para negociar, pues podrán sentarse y llegar a acuerdos mínimos. Lo ideal sería que lo hagan lo más pronto posible, antes de que lleguemos a la fecha límite que ha puesto el Ecuador para fijar los aranceles, en los cuales justamente habrá una retroactividad de Colombia, ya lo ha señalado. Pero quedan muy pocos días, el tiempo sigue transcurriendo, ¿no? Ya estamos a jueves, y A el lunes dos. ya debería empezar Ajá. a regir el tema de los aranceles, entonces queda muy poco tiempo, ¿no? Con un fin de semana además en medio. Entonces, lo ideal sería que se sienten a negociar, sea a través de los cancilleres o sea directamente entre presidentes, aunque eso lo veo un poco más complejo, ¿no? Por las diferencias que hay entre ambos mandatarios, pero bueno, por lo menos a nivel Cancillería, pues ya llegar a un acuerdo y de poner las actitudes antes de que lleguemos a una situación que nuevamente puede traer todos los problemas que señalé en mi primera intervención, ¿no? A la que hay que sumarle también el tema de la comunidad andina y los efectos que esto puede tener en la legitimidad de la comunidad andina, ¿no? En la idea de que entonces, ¿para qué tenemos a la comunidad andina si es que vamos a regirnos por esta política de hechos consumados, ¿no? Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta, nosotros efectivamente criticamos y hemos escuchado, inclusive ayer me parece que a la viceministra de hidrocarburos,
de Colombia, decir que el Ecuador pierde cerca de 2 millones diarios por la no utilización, no el ingreso de recursos a través del SOT y del OCP. El OCP cerrado ya desde diciembre. Pero no escuchamos a nadie hablar respecto de lo contrario que le representa a Colombia el no tener el paso del crudo por nuestra tubería. Yo creo que está posicionándose también un mensaje de, ay, solamente Ecuador es el perjudicado y resulta que a Colombia no le afecta, no le hacen ni cosquillas lo que le hemos hecho. Y yo no creo que sea tanto así. No sé si tengas más o menos una opinión al respecto sobre el efecto también que debería estar sufriendo Colombia en parte dentro de esta guerra arancelaria que tenemos con el vecino país. No, por supuesto. Lo que pasa es que la economía de Colombia es muchísimo más grande que la de Ecuador y con mercados mucho más grandes que los ecuatorianos, ¿no? Nos recordemos que en el consenso internacional pues somos un país con poco impacto económico a nivel mundial, más allá del petróleo y de las exportaciones de productos propios y de buena calidad como son las flores y el banano y el camarón. Pero más allá de eso, pues Colombia sí creo yo que tiene más sostén económico como para afrontar una crisis arancelaria como esta, ¿no? Además, recordemos que hay un desbalance comercial grande, ¿no? Entre los dos países en los cuales el Ecuador es más dependiente de los productos colombianos que Colombia de los productos ecuatorianos. Entonces, sí, evidentemente habrá también un impacto económico en Colombia un impacto económico además entre los empresarios de los dos países, ¿no? Y ahí pues viene justamente la importancia de que la empresa privada también haga presión para que se llegue a un acuerdo previo a que empiecen a regir estos aranceles. Pero en términos macro, el impacto económico para Colombia será menos importante que para Ecuador. Y por eso yo señalaba al principio que a mí me parece que esto es darse un tiro en el pie para el Ecuador, ¿no? Porque creo que vamos a salir más perjudicados de esta guerra arancelaria que Colombia, Ya, ¿no? doctor, déjeme poner un poco del lado del gobierno, solo para el ejercicio de entrevista. Ok, si el mayor problema que tiene el Ecuador es la inseguridad y la inseguridad le está pasando un alto costo al sector privado, al productivo, al de transporte, al de comercio y al de exportación, ¿vale la pena sacrificarse momentáneamente la productividad y los ingresos para asegurarse seguridad? Pero es que, ¿cuál es la seguridad que estamos pidiendo nosotros? O cuál es la seguridad que nos puede garantizar Colombia en estos momentos? ¿No? De pronto va a la frontera a volverse más segura y vamos a tener menos incidencia del narcotráfico y del paso de drogas al Ecuador. Sí, Eso no va a suceder de un momento a otro. pero es lo que se aspira y se espera. Si no tienes control militar en la frontera, te van a venir encima con todo como está viniendo. Por lo menos tienes un control. Yo sí creo que disminuye o Pero va disminuiría a haber ese inmediatamente. control. Es que la pregunta es, ¿va a haber ese control? ¿Va a existir ese control? Ok. Recordemos que es una frontera absolutamente porosa en el que el control es dificilísimo, sobre todo en la parte de la selva, ¿no? De Tanto acuerdo. la selva que baja del Chocó como la selva amazónica. Entonces, ahí hay una problemática que va mucho más allá de lo que pudieran hacer los países por sí solos. Evidentemente yo estoy de acuerdo en que ha habido ahí un descuido de parte de Colombia que incluso no sabemos a qué obedece, puede estar incluso ahí ciertos intereses presionando para que esa falta de control se dé, pero no va a haber una solución inmediata en cuanto a lo que pueda hacer Colombia para que Ecuador deje de ser el destino de la droga para que salga a otros países, ¿no? Ecuador se ha convertido en un hub de logístico para la exportación de droga y no solo de Colombia, sino de Perú también. Ujú. Entonces, ¿y cuál es el papel de Perú también en esto, no? Eh, Eso también habría que analizarlo. eh, Entonces, sí, o sea, es entendible una posición en que se trate de llamar la atención con un país que está haciendo poco o nada por evitar el tráfico de droga, ¿sí? Eh, pero nuevamente todas esas medidas que se están utilizando para hacer la presión pueden revertirse en contra del país mismo, ¿no? ¿Qué ok. pasa si es que Colombia dice no? No nos interesa y Ujú. el tema se queda ahí, Mm. ¿no? Si nos ¿Y qué aplican pasa? aranceles, nosotros les aplicamos también
¿Qué pasa a pasar con el arroz ahora, por ejemplo? Que eso es un problema Cierto. ya salta en este momento, ¿no? Ya, Claro. ya No, está, y no solo el arroz, sino también otros subproductos. Ayer lo comunicaba el ministro. Doctor, pero ¿qué pasa si Ecuador decide actuar como ha planteado en Panamá y plantearlo como un problema regional? Aunque Petro le dijo, es mundial, pero quedémonos en la región. Y sin tratar de generar enemistades, decirle, oye, Colombia, todos estamos preocupados por lo que tú no haces, y hacer quizás un acuerdo, una convocatoria o una posición regional que la promueva Ecuador contra Colombia. No contra eso es Colombia, lo contra la ideal. falta de. Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se sienten a la mesa todos, incluidos los Estados Unidos, ¿no? Mm. Yo analizaba la posibilidad, por ejemplo, de que Ecuador sirva como interlocutor entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense, que tan, que tan tensas tienen las relaciones en estos momentos, justamente por este señor Petro que es impredecible, ¿no? Es una persona tan difícil de saber cuáles son sus intenciones, lo que está pensando, ¿no? Entonces, tener un gobernante así también hace más complicado este tipo de situaciones, ¿no? Ahora ya vamos a elecciones, veamos quién gana, ¿no? No hay una seguridad todavía de si va a volver la derecha o la centro derecha a gobernar Colombia, ¿no? A las encuestas recientes tenemos al candidato del mismo partido de Petro encabezando las encuestas, ¿no? Aún falta mucho por decir, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina en Colombia. ¿Qué va Ahora, a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes son los involucrados en eso? Luego vendrá el tema de la transición. Entonces hay una serie de factores ahí que impiden o hacen más complicado el que se pueda sentar todos a negociar una, una, una salida regional a este problema que evidentemente nos afecta a todos, ujú, pero que el Ecuador le afecta más justamente porque es el puerto de salida de exportación de claro. droga de Latinoamérica, ¿no? Ahora, hablando de fechas y de tiempos a los que se aspira, ya termine el mandato de Petro, pero como usted bien lo dice, no la continuidad de la tendencia. Ecuador, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Noboa tiene el músculo político y el Ecuador el músculo económico para aguantarse hasta agosto. No, no ¿Ok? lo tenemos. No tenemos el músculo económico ni político, no sé, quizá algo de ayuda nos pueda brindar los Estados Unidos, pero ya vemos que la ayuda de los Estados Unidos es bastante exigua también. Después Ujú. de todo lo que se ha dicho de los Estados Unidos y que Ecuador es un aliado importante y todo, ¿qué es lo que nos dieron? $20 millones para seguridad, eso no es nada, Y nada además va a absolutamente. reunir Petro con el presidente Trump. Además hay una reunión de por Sí. medio, veamos qué sale de esa reunión. Ojalá sea una reunión que sea importante y que se logren objetivos importantes, además justamente en relación a este problema regional de la droga, ¿no es cierto? Eh, pero nada claro todavía, yo creo que aquí los grandes perdedores estamos siendo los ecuatorianos, ¿no? Ujú. Doctor, gracias por estar con nosotros. Luego conversamos de las reuniones del retorno del presidente, a ver qué pasa con Trump y con el presidente Petro, que también es indescifrable, como usted lo dice. Un abrazo, doctor, cuídese. Muchísimas Un gracias abrazo, Arturo, por la gracias. invitación. RTP